estructura a este nivel, que son estas rupturas que están acá, que dan los carbocationes acilos. Los carbonilos se rompen por los dos lados, por supuesto. A veces con predominio de uno frente al otro, pero se forman los dos y fíjense que tiene la posibilidad de la McLafferty. Este hidrógeno va a esta posición, la unión carbono-beta se rompe y se forma un doble enlace carbono-beta, carbono-gamma, que da el alqueno, que no se detecta porque es una molécula neutra. Bueno, dice que hay que comprobar que cumple en este caso la regla del nitrógeno. Yo no lo hice. Si ustedes lo quieren hacer, el peso molecular tiene que ser, ¿cómo se llama esto? Impar. 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17 y 14 son 27, 31, y oxígeno son 16 y 7 son 31, 41, 47. Es indudablemente impar. Los cationes radicales cumplen la regla del nitrógeno, o sea, dan pesos moleculares impares. Bueno, ¿cuál es la mínima información necesaria para interpretar un espectro de masa? Un espectro de masa es el registro de la masa de los iones producido por una molécula y la abundancia con la que se presenta. El ion molecular del espectro, acá está muy chiquitito el puntito del radical, es el ion que aparece a masa más alta y representa la masa molecular del compuesto menos un electrón. La primera pérdida después del ion molecular debe ser una pérdida lógica. Al decir que como ahí no existieron todavía modificaciones importantes en la estructura, tiene que ser siempre o la pérdida de un metilo, o la pérdida de un etilo, o la pérdida de un isopropilo. Es decir, siempre es una pérdida de algo pequeño o de agua, para que permita interpretar, porque es la primera pérdida de la molécula. La masa molecular de un compuesto obtenida por espectrometría de masas representa la suma de los pesos atómicos de los isótopos más abundantes, salvo que en el caso del bromo, en el cual también está el del isótopo M+2 del bromo. Los iones formados con los isótopos menos abundantes también se registran en el espectro, pero se ven a veces y otras veces no, salvo, por ejemplo, el del cloro, el del bromo y el del azufre, que generalmente se notan. El cloro tiene dos variedades isotópicas, cloro 35 con una abundancia del 75% y cloro 37 con una abundancia del 25%. Por lo tanto, en el espectro de masa se evidencia la presencia de cloro cuando el ion molecular está acompañado de un ion de 2 unidades de masa mayor y con una abundancia que es la tercera parte del ion molecular. Algo parecido ocurre con el bromo, con la diferencia de que las dos señales son aproximadamente del mismo, acá lo dice, son de la misma proporción. El bromo tiene dos variedades isotópicas, bromo 79 con una abundancia aproximada del 50% y bromo 81 con abundancia aproximada del 50%. Por lo tanto, en el espectro de masas se evidencia la presencia de bromo cuando el ion molecular está acompañado de un ion de 2 unidades de masa mayor con una abundancia casi igual al del ion molecular. Un compuesto que presenta en su espectro de masas el ion molecular con masas con masa impar, tendrá el número impar de nitrógenos en su estructura. El ion que se forma
con mayor abundancia es el pico base del espectro, que es el 100%. Queda de manifiesto la importancia que tiene el conocimiento de las reglas de fragmentación moleculares para explicar sus espectros de masa. Estas son las reglas que ya vimos. Los enlaces, primera regla, los enlaces carbono-carbono se cinden con preferencia en los puntos de ramificación. La carga positiva quedará sobre el carbocatión más estable, siendo la estabilidad de estos terciarios, secundarios, primarios, metilos y anteriores que estos bencilo y alilo. Bencilo, alilo, terciarios, secundarios, primarios, metilos. Las reglas 2, los dobles enlaces o sistemas de dobles enlaces, entre ellos los aromáticos, favorecen la escisión de los enlaces arílicos y bencílicos. La carga positiva quedará normalmente formando un carbocatión arílico o bencílico. En este último caso debemos hacer notar que no es un carbocatión bencílico lo que se forma, bueno, se forma, lo que pasa es que sufre un reagrupamiento dando lugar a la formación del ion tropilio, que es más estable que el bencílico por ser aromático. Pero el bencílico también existe, porque existe, se estabiliza por resonancia. Lo que pasa es que el tropilio es más estable aún que el bencílico. Lo que pasa que es aparentemente, bueno, no sé si no se forma en otro lado. Los heteroátomos como donadores de electrones favorecen la fragmentación de los enlaces del átomo de carbono que soporta el heteroátomo. Eso ya lo vimos. Además de las rupturas en alfa, alfa-beta, acuérdense. Y después tendríamos la regla de McLafferty, que solamente se da cuando hay un doble enlace y ese doble enlace en posición en el carbono gamma tiene un hidrógeno. Entonces, a través de un estado cíclico se produce una transposición. Aplicación: la elucidación de la estructura de moléculas orgánicas y biológicas. La determinación del peso molecular de péptidos, proteínas y oligonucleicos. Identificación de los compuestos de cromatogramas en capa fina y papel, es decir, si podemos hacer una cromatografía, extraer el producto de una de las bandas e inyectarlos en un espectrómetro de masa. Determinación de secuencias de aminoácidos en muestras de polipéptidos y proteínas. Sí, podemos ir rompiéndola e inyectándola en el masa. Bueno, detección e identificación es lo mismo, ¿no? De especies separadas por cromatografía y electroforesis capilar. Identificación de drogas de abuso y sus metabolitos en sangre, orina y saliva. Control de gases en enfermos respiratorios durante los procesos quirúrgicos. Pruebas para confirmar la presencia de drogas en sangre de caballos de carrera y en atletas olímpicos. Datación de ejemplares en arqueología, análisis de partículas en aerosoles, determinación de residuos de pesticidas en alimento, control de compuestos orgánicos volátiles en el agua de suministro. Acuérdense que se aplica en química orgánica, química inorgánica, química biológica. El acoplamiento de un cromatógrafo CG, por ejemplo, nos permite realizar análisis rutinario de mezclas de compuestos. Se inyecta la muestra en un cromatógrafo gaseoso, van saliendo las distintas fracciones, ya en estado gaseoso, hay una fuente de iones, va al filtro de masa y hay el detector. Entonces, a medida que van saliendo los picos, se va haciendo el espectro de masa de los mismos. Esto es el uso en un cromatógrafo gaseoso. En un cromatógrafo líquido es mucho más difícil porque hay que volatilizar la muestra, o sea que va a haber una interfase que probablemente salga más caro que el mismo aparato.
La espectrometría de masa de alta resolución la resolución es la capacidad de un espectrómetro para distinguir entre dos iones con masas muy cercanas. Se expresa como una R, donde M es la diferencia de masa entre los dos iones y M la masa nominal del ion de menor masa. A ver, acá es delta M y delta M. Es donde delta M es la diferencia de masas entre los dos iones y M es la masa nominal del ion de menor masa. Es esta la resolución, ¿ven? Espectros que tienen una diferencia muy pequeña, bueno, pueden ser permitidos ver con masas de alta resolución. La altura del valle entre los dos picos adyacentes no debe ser superior al 10% de la altura total del pico más grande. Bueno, estos son detalles por ejemplo, es lo que dice, si tenemos el etilo, este es el etileno, el nitrógeno y el monóxido de carbono, la diferencia de masa es muy poca. En un aparato de baja resolución no lo vamos a ver, pero sí lo vamos a ver en uno de alta resolución, porque en uno de baja resolución nosotros consideramos carbono 12, hidrógeno 4, nitrógeno 14, carbono, bueno, oxígeno 16, pero en uno de alta resolución ya estamos trabajando con los decimales de los pesos atómicos. Entonces, fíjense que este es de 28,0313, de 28,0061 y de 27,9949. Esto en un espectro de masa de baja resolución, donde no se consideran los decimales, es prácticamente 28 para los tres. Mientras que en uno de alta resolución se ven los tres picos. Eso es muy interesante, acá lo tenemos. Utilizando un espectrómetro de masa de alta resolución, es posible realizar etapas adicionales de focalización electrostática o magnética de los iones con el fin de obtener flujos de iones homogéneos que permitan detectar las masas de partículas con una exactitud de 1 sobre 20.000. La masa que se determina por un espectro de masa de alta resolución se conoce como masa exacta y se expresa en varias cifras significativas, 5 cifras significativas. Comparando la masa exacta con las masas calculadas a partir de la fórmula molecular, es posible identificar la fórmula correcta. Ejemplo, una masa nominal de 44 podría corresponder a cualquiera de las siguientes fórmulas moleculares, pero una masa exacta por masa de alta resolución de 44,029 unidades de masa me va a dar mayor precisión. Fíjense, esto es carbono 13, hidrógeno, y carbono 3, hidrógeno 8, o sea, es 12 por 3 son 36, más 8 es 44. Lo mismo me da este, lo mismo me da este, y lo mismo me da este. Pero, si nosotros no podemos decidir con uno de baja resolución cuál de estas es las señales. Pero, con uno de alta resolución vemos que el carbono es realmente el que decimos 12, pero el hidrógeno es 8, es 1 con 0 algo, se lo saco enseguida, no es 1, es 1 con, a ver, vamos a hacer la cuenta, a ver, acá tengo la calculadora, no, acá, es 8,06260 dividido 8. Me da 1,007825. Esa es la masa del hidrógeno. El único que es exacto es el carbono, 12. El oxígeno es 15, nosotros lo tomamos como 16,
pero es 15 con 99491. Y el nitrógeno es 14,00305. O sea, lo que nosotros tomamos como una masa no es la masa exacta. Entonces, cuando el espectrómetro de masa toma la masa exacta, vemos que los pesos moleculares son diferentes. Para esto es 44,062, para esto es 44,02621, para esto es 43,9898, para esto es 44,037. Lo más probable es que este sea la molécula que estamos teniendo, ya que la diferencia está en la tercer decimal, en la tercer decimal. Cuando nosotros publicamos un trabajo y tenemos una nueva molécula, lo que nos piden es a veces la precisión en la cuarta unidad, porque eso, ven que acá son moléculas pequeñas, en moléculas grandes la diferencia es interesante, muy interesante. Bueno, y acá tenemos ejemplos de rupturas. Acá tenemos la hexanona, se va a romper a este nivel y nos va a dar este ion, se va a romper, que es el ion acilo, que va a pesar 43, acá lo tenemos, no, 43 no va a pesar eso. Este es el que va a pesar, este va a pesar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a detectar esto. 43 es esto, perdón, claro, cuando rompemos acá es 43, cuando rompemos acá es 85. Es el ion acilo. Y después se va a verificar la ruptura en alfa y bueno, y otras rupturas. Pero fíjense, la más importante es la ruptura a ambos lados del carbonilo, porque nos va a dar el acilo. Nos va a dar el acilo. Este es el espectro que está, y entonces acá lo que estamos diciendo son las masas. 85 es la pérdida del metilo, pero no vemos el metilo, o sea que se forma el ion carbonio acá. 29 es esta parte, lo tenemos, es el etilo, y nos da, cuando se pierde 29, nos da 85, que acá está también, 50, bueno, y así vamos sacando uno por uno. Pero lo más importante es la ruptura del carbonilo a ambos lados. En el caso de los aldehídos, una de las pérdidas más importantes, una de las pérdidas que se da, que dijimos una pérdida, digamos, como lógica, es la pérdida del hidrógeno, de este hidrógeno. La pérdida de este hidrógeno que da también el acilo. Fíjense que acá se ve muy chiquito, porque el ion molecular es muy chiquito, es de 86, y al lado tenemos uno que es de 85. Eso se debe a la pérdida de ese hidrógeno. Bueno, y acá tenemos también la pérdida del hidrógeno con la formación del ion acilo, y por otro lado la pérdida de la otra molécula que me va a dar el carbono oxígeno hidrógeno, que sería 12, 16, son 28 y una 29, acá lo tenemos, el de 29. Ese sería el carbonilo con el hidrógeno y el oxígeno. Es decir, se rompe por los dos lados el ácido. La NN-dimetilformamida, esto, a ver, este si me da el McLafferty, este me puede dar McLafferty, porque tenemos el carbono alfa, el carbono beta, sí, tenemos el McLafferty. Acá vamos a tener seguro
McLafferty, porque tenemos un hidrógeno en posición gamma con respecto al carbonilo. Es este, uno de estos tres, que es larguísimo. Ahí vamos a tener el McLafferty. Después tenemos acá, no podemos tener McLafferty porque no tenemos ningún hidrógeno en posición gamma con respecto al carbonilo. Tenemos la masa 73, que me está indicando el peso molecular 73, que tengo un nitrógeno. Y tendremos nuevamente la ruptura a cada uno de los costados, del nitrógeno, del carbonilo. Tienen que hacer ustedes las masas, yo no me voy a volver loca. La benzilamina, fíjense, en este caso tenemos la ruptura a este nivel, tenemos una ruptura a este nivel, probablemente tengamos una ruptura a este nivel que va a ser menos 15. 121 que me está indicando que hay un nitrógeno. 120 se perdió un hidrógeno. Y de 121 tenemos 44, que es la ruptura en alfa, que es todo esto, y por otro lado tenemos 77, que es el benceno. El benceno se obtiene, poquito, pero se obtiene. No sé por qué está marcado en rojo y en negro, la verdad que no sé. Y tenemos 91, que indica esta ruptura que me da el ion bencilo, Acá tenemos el 91. El 91 entonces es la ruptura a este nivel, 77 es la ruptura a este nivel, 44 es todo esto, o sea, la ruptura en la posición alfa, al nitrógeno, como ya habíamos visto, y tenemos 120, que es la pérdida de un hidrógeno. No sé si es de este hidrógeno o de este hidrógeno. Eso no lo puedo sacar y el peso molecular va a ser igual. Este es en el caso de una amina. Y bueno, y acá se terminó los ejemplos que tengo. Yo tengo más ejemplos, así que se los voy a pasar por internet, o se los voy a incluir directamente con los problemas. La clase que viene vamos a resolver problemas de masa. Traigan una calculadora, porque es más fácil hacer los problemas, más fácil hacer las diferencias, y yo les voy a ir explicando los problemas y vamos a ver cómo los podemos generalizar, es decir, para que vean qué es lo que hicimos acá, cómo se aplica a los casos de los problemas que tenemos. Hay varios problemas, así que van a enterarse bastante bien de qué es lo que pasa. Así todo, les voy a recordar una cosa. En una de las diapositivas, esto es muy importante, es decir, es muy importante esta parte, la fragmentación, cómo se fragmenta, saber bien las reglas. Y para ver el movimiento de los electrones, acá ya tienen movimientos de electrones, pero esto, que es una diapositiva que ustedes en general no le dan mucha importancia, es importante. A ver si la encuentro. No tanto esta, sino esta. Esta diapositiva es muy importante, las rupturas heterolíticas y homeolíticas y qué es lo que se obtiene. Esa diapositiva es muy importante porque así saben los movimientos electrónicos. Bueno, no, esa sí es muy importante. Aunque ustedes, como yo les digo, no le dan mucha importancia, es realmente importante. Y digamos, esto es lo que después se aplica en todos estos movimientos
electrónicos que vemos. Y estas son importantes porque me van dando ejemplos de cómo se rompen cada una de las funciones. Fíjense que vimos cómo se rompe un carboxilo, un éster, una amida, un aldehído, una acetona, es decir, todo aquello que tiene carbonilo, todo aquello que tiene heteroátomo unido con una unión simple al carbono, y la McLafferty, y cómo se rompe un alcano. Esos son todos datos que resultan muy interesantes. Es decir, son los que tienen que ustedes conocer, lo mínimo que tienen que conocer de masa. Otra cosa, a ver, que creo que acá está, cuando les mostré esa que les dije es muy importante, acá está. Ah, acá está. Vieron cuando yo les dije, siempre que aparece el 29, que es el etilo, aparece el 27, es el catión etilo, aparece y hay una ruptura y aparece este otro, que es el 29, y es donde se ha perdido, si acá fuera un etilo, que se ha perdido un hidrógeno, que se ha perdido una molécula de hidrógeno o un radical hidrógeno, no, se pierde 2 unidades. Bueno, ahora me voy a fijar, les voy a traer, no se me ocurre cómo, pero siempre que vimos propilo, vimos que tenemos una en 41, 43, 41. O sea que se perdió de alguna forma una molécula de hidrógeno. Cuando tenemos 29 aparece 27, o sea, se ha perdido una molécula de hidrógeno. Eso es característico. Yo les voy a encontrar bien cuál es la ruptura para que lo vean. Bueno, y acá los dejo. No es un tema fácil, ya sé, no me lo tienen que decir, pero con los ejercicios vamos a mejorar bastante. Y hay muchos ejemplos que les voy a dar y vamos a ir aplicando estas reglas. Acuérdense que no tiene por qué aplicarse una regla, pueden aplicarse varias reglas simultáneas porque siempre son competitivas las reacciones. Bueno, los dejo, a ver si qué me querés preguntar. No sé, escribime un mail, yo los leo los mails. ¿Qué era, Vázquez? Hola, profesora. Era vos la que dijiste que habías hecho Sí. un parcial y después se te fue el Sí. parcial y volviste a hacerlo. Sí. Bueno, ya te dije que tengo que averiguar a ver si lo voy a ver ese parcial. Tengo que ir a buscarlo, la verdad que no tuve tiempo. ¿Cómo que no me llegó nada? Te llegó una nota. Ahora No, estás desaprobada. Bueno, ahora voy a ver si te encuentro el parcial y si esa pregunta estaba bien contestada. ¿No te parece? Sí. Tengo que ver eso. Tengo que buscar tu parcial y ver qué es lo que contestaste. Por ahí no sé qué es lo que pasó. Yo no entiendo bien todo esto. Por ahí se perdió esa pregunta que hiciste aparte. Y si se perdió, no sé cómo vamos a solucionarlo, ¿ok? Bueno, voy a ver qué es lo que pasa. Bueno, los dejo hasta el viernes, entonces. Yo les digo el jueves porque el jueves tengo otra materia, el viernes. Los dejo hasta el viernes. Traten de leer todo esto y si pueden leer algo más de algún libro, mejor, porque esto es bastante complejo, es más que nada complejo por el movimiento de electrones. No le vamos a pedir muchos movimientos de electrones porque son difíciles, pero algunos que ya los estuvimos viendo acá
se pueden pedir. ¿Mm? Bueno, buenas tardes.